¿Qué tal? Mi nombre es Abdiel Herrera Gris, soy estudiante del ESIME del Instituto Politécnico Nacional y les voy a hablar acerca del circuito monoestable con temporizador 555. El integrado 555, también conocido como timer, es un circuito que incorpora dentro de sí dos comparadores de voltaje, un flip-flop, una etapa de salida de corriente, un divisor de voltaje mediante tres resistencias y un transistor de descarga. Dependiendo de cómo se realice la interconexión de estos elementos, podemos realizar diversas funciones, así como es la de un multivibrador estable o la de un circuito monoestable. El diagrama interno de bloques nos muestra cómo está constituido por dentro el 555. Principalmente está constituido por una combinación de comparadores lineales, un flip-flop y un transistor de descarga y un excitador de salida. Las tensiones de referencia de los comparadores se establece en 2 tercios de voltaje para el primer comparador y en 1 tercio de voltaje para el segundo comparador. Esto es por medio del divisor de voltaje de tensión, que está compuesto por tres resistencias de igual valor. El multivibrador es un circuito generador de pulsos que produce una salida de onda rectangular. Un multivibrador estable va a generar un flujo continuo de pulsos. A comparación del monoestable, solamente nos va a generar un pulso y va a regresar al estado bajo. El multivibrador monoestable produce un pulso que comienza cuando el circuito recibe la señal o el disparo. La duración del pulso es controlada por el circuito RC. El 555 monoestable, puede verse aquí un ejemplo. En la entrada 2 trigger o disparo en español es mantenida en alto mediante una resistencia pull-up y a su vez es conectada a tierra cuando pulsamos dicho botón. El circuito es disparado por un flanco de bajada, o lo mismo que es una transición de estado alto a estado bajo. El pulso de disparo tiene que ser más corto que el periodo del pulso de salida que genera el 555. Y aquí podemos ver en la gráfica como el pulso de disparo es más corto que la salida generada por el 555. En la operación del monoestable funciona como un disparo de señal. El condensador externo se mantiene inicialmente descargado por un transistor que contiene dicho temporizador internamente. Tras la aplicación de un pulso de activación negativo de menos de 1 tercio del voltaje al pin 2, se establece el flip-flop que libera el cortocircuito a través del condensador y conduce la salida a un nivel alto. Al presionar dicho interruptor, el pin 2 va a hacer que el inversor del comparador reciba un bajo y aplique un alto a la entrada S del flip-flop, haciendo que la salida pase a tener un estado alto, como lo muestra la gráfica. Al soltar dicho interruptor, la entrada S retorna a su nivel bajo, pero la salida se mantiene en alto. Y aquí lo podemos ver en la gráfica, cómo la salida se mantiene en alto. Al mismo tiempo, el transistor está apagado y el condensador comienza a cargarse. Cuando este supera los 2 tercios del voltaje de alimentación, el comparador umbral o pin 6 aplica un alto a R del flip-flop y la salida vuelve a ser baja. Con esto se logra que el estado alto dure por un tiempo determinado. El voltaje a través del condensador aumenta exponencialmente durante un periodo de t igual a 1.1 por RA por C. Al final de este tiempo, el voltaje es igual a 2 tercios de la tensión. Como podemos ver, el condensador comienza a cargarse cuando llega a los 2 tercios del voltaje. El comparador reinicia el flip-flop, que a su vez descarga el condensador y conduce la salida al estado bajo.
Estas son las formas de onda que genera el circuito monoestable. Podemos ver la entrada, la salida y la forma de onda que genera el capacitor. Estas gráficas están en las hojas de especificaciones. Y estas son las fórmulas que establece el circuito monoestable. Principalmente es una fórmula, pero esta fórmula está dada a través del condensador, del voltaje del condensador, y se resume en 1.1 por R por C. Esto quiere decir que el tiempo en estado alto va a ser controlado por la resistencia y el capacitor. Y aquí tenemos una gráfica para podernos apoyar y saber qué valores utilizar al momento de realizar nuestro circuito monoestable. Y bueno, aquí por ejemplo la gráfica marca que si queremos un tiempo de un segundo tendría que ser un capacitor de 100 microfaradios y una resistencia de 10 kilo ohms. De igual manera se pueden hacer otras configuraciones mediante los capacitores y las resistencias, pero este es un pequeño ejemplo para que nos demos una idea de cómo controlar el tiempo en alto. Y bueno, aquí esta es la gráfica que nos muestra la configuración del circuito monoestable. Aquí voy a mostrar el circuito ya armado. El pulso podemos ver que se mantiene en alto y la salida se va a mantener en alto cuando presionemos el botón y después va a pasar a estado bajo. Aquí, como podemos ver, el disparo va a pasar a 0 volts y automáticamente se va a volver a disparar al estado alto. Como podemos ver aquí en el circuito, el LED azul representa la entrada y el LED rojo la salida. Podemos ver que el LED azul, cuando se apaga, pasa a 0 volts como lo muestra la gráfica y automáticamente vuelve a subir al estado alto y se mantiene en estado alto. Como podemos ver, al presionar el botón pasa rápidamente a 0 volts y vuelve a subir al voltaje. Y en cambio la salida solamente permanece por un corto tiempo en estado alto o encendido. En este caso yo hice la configuración para un segundo, 1.1 segundo. Y bueno, esto es prácticamente la función del circuito monoestable.